Ferrari AQR, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias Gracias por estar. invitarme. No, por favor, un placer. ¿El arretismo o la reta es funcional al kirchnerismo en estas elecciones? Yo creo que lo único que es funcional al kirchnerismo en estas elecciones es la pésima gestión del gobierno de la ciudad. Cuando vos no gestionás bien, cuando no tenés resultados, cuando es evidente, digo... ¿En qué lo ves? Aunque sea una Mirá, vida... viniendo para acá, ahí por calle Alvarado, digo, lo ves, la basura, todos los contenedores explotados de basura. Digo, pasan los camiones y recolectan mal. Los olores en la ciudad. La seguridad, no se ven policías. Digo, faltan policías. Digo, están surgiendo problemas, malestares en la vida de quienes vivimos en la ciudad que no teníamos. Y la realidad, eso es mala gestión. Te puedo agregar temas de mantenimiento. Volvieron los baches. Un tema que no existía en la conversación pública de la ciudad desde hace muchos años. ¿Pero qué pasó? Las veredas. Porque es una gestión hasta compartida en algún momento con el actual jefe de gobierno. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno puede decir, bueno, la gestión, pero que son errores de gestión de algo que antes no ocurría, aún cuando conformaban parte del mismo equipo. Mirá, yo creo que es más profundo. A ver. No se trata de errores aislados. Yo creo que lo que se trata es que se rompió una forma de hacer, una forma de gobernar. Había lo que nosotros llamamos un método, que era el método de la reta, ¿no? De los últimos 8 años del gobierno. Y ese método, en realidad arrancó antes, ese método propio de Horacio, es un método que tiene como distintos elementos. Es, obviamente, caminar la ciudad, estar cerca, escuchar los problemas, entender, identificarlos. En función de eso, armar un plan. Ese plan que tenga proyectos concretos, esos proyectos que se sigue y se monitorean para ver efectivamente cómo se están desarrollando. Y muchas veces cuando se monitorea, te das cuenta que hay cosas que ajustar y no todo sale perfecto. Y obviamente hay que tener la capacidad para tener autocrítica y decir, che, esto hay que mejorarlo, esto no está funcionando bien. Bueno, perfecto. Y lo que funciona bien se escala, continúa. Y eso se aplica en cada uno de los ámbitos del gobierno. Nosotros teníamos un eje de nuestro gobierno que se llamaba mantenimiento perfecto, que era como el aspiracional, ¿no? De que la ciudad esté perfectamente mantenida. Y eso aplicaba a las plazas, a los parques, a las veredas, al asfalto, al cambio de las luces, a dar respuesta a los vecinos en tiempo y forma. Bueno, y eso tenía una obsesión detrás, que es la propia obsesión de la ¿Vos reta. decís que Jorge Macri no siente la ciudad como la sentía Horacio Rodríguez Yo Larreta? lo que te digo es que la ciudad claramente no está bien. Y para que la ciudad esté bien hay que dedicarse mucho tiempo, hay que ser obsesivo de conocer esta ciudad, obsesivo de caminarla, de observar los problemas, de buscarle una solución. ¿Vos decís que Larreta era obsesivo? La reta no tengo ninguna duda. Es obsesivo. Ahora, la reta. te digo una sin lugar a cosa. dudas. El que designa a Jorge Macri como ministro suyo en la ciudad es Larreta, Sí. que lo designa ministro de gobierno. Ministro de Gobierno. Un ministro de Gobierno, ¿cuáles ¿Y son las entonces? funciones de un ministro de Gobierno? Es como un ministro del Interior, más o menos, relación con municipios, con provincias. En la Eso ciudad, no te hace. ¿cuál es en concreto? Es eso, es vinculación con los municipios, con la provincia, en lo interjurisdiccional. ¿Eso te hace un gran gestor? No, justamente había 2 años para que él pudiese aprender. Lo que yo te cómo se pregunto es movía el por qué gobierno de la ciudad. por qué lo designa en un cargo que siempre fue importante. No, pero son dos cosas Eso distintas. pregunto. Una cosa es mencionarlo o designarlo como ministro de gobierno, con funciones específicas, que es la que tiene el ministro de gobierno. Ahora, eso per se no te hace un gran gestor de toda la ciudad de Buenos Aires. Había 2 años para que él pudiese ver cómo funcionaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cómo se maneja una organización como esta. Bueno, claramente, a la luz de lo que vemos todos nosotros, eso no pasó. ¿Y por qué no pasó? Bueno, por lo que acabo de decir, creo que básicamente decidieron romper una forma de gobernar, porque la rompieron. ¿Quién lo decidió? Bueno, el máximo responsable es el jefe de gobierno, es la persona que gobierna la vida de todos ¿No los es Mauricio Macri porteños. como jefe político natural? No, yo soy muy respetuoso de eso. Acá la persona que fue elegida fue el jefe de gobierno, es Jorge Macri, es la persona responsable del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que justamente, incluso dentro del propio gobierno, hay muchísima gente valiosa, empleados públicos, servidores públicos, maestros, policías, médicos, personas que trabajan en segundas, terceras líneas. Definitivamente. Ahora, cuando no tenés conducción, que te lo dicen ellos mismos cuando hablas, obviamente no voy a comprometer a nadie, pero cuando hablas te dicen, bueno, elevamos un problema o elevamos esta idea y no nos responden y no pasa esto y no pasa lo otro. Bueno, esa es una forma de gobernar que, de vuelta, acá lo único que importa es que los vecinos de la ciudad están viviendo peor. ¿Es un tema de ineficacia o de cambio de intereses? No, yo creo que es un O de tema intereses. es un tema de mala gestión. Es un tema de mala gestión. Es un tema de no ocuparse lo suficiente. Es un tema de realmente de no estar lo suficiente en contacto con la ciudad y con ver que las cosas que están haciendo no generan el impacto que los vecinos de la ciudad estamos acostumbrados Así que a no ver. no hay diferencia filosófica Larreta Jorge Macri, entonces. Gobernar la ciudad es difícil.
Y para Sí. gobernarla bien, Gobernar es difícil, gobernar digamos, es ¿no? difícil, Sí. pero está bien. Pero justamente Pero si bueno, quieres ser candidato, eso no es una obviamente. excusa. Es como Claro, hacerte cargo de lo que no, estás totalmente, eligiendo. por supuesto. Y es un honor gobernar esta ciudad. Entonces, justamente, como es un honor gobernar esta ciudad, pero es difícil, lo que requiere es mucha dedicación. Es mucha dedicación, es mucho trabajo. La Reta siempre lo dice, de 6 a 9. Y es así, es estar presente, es planificar, es corregir, es estar en el detalle. Cuando Horacio cuenta cómo hicimos los viaductos, por ejemplo, el viaducto Mitre o el San Martín, es como, che, es el ir, ver cuántas columnas se están poniendo, cuántas dovelas se están las dovelas son los arcos del viaducto, ¿no? Cuántas se están fabricando. Esto hace que cumplamos o que no cumplamos con la fecha que teníamos, con los plazos que teníamos. Y quizás son cosas que yo te digo, che, qué aburrido hacer eso. Pero pará, es lo que hace que la ciudad funcione. A ver, y que se varias cumplan. preguntas, Seba. Es una elección realmente atípica. Primero porque parece jugarse mucho más de lo importante que ya es la composición de la legislatura, casi en un espejo nacional, digamos, ¿no? O algunos dicen una suerte de primaria respecto a lo que puede pasar en la elección nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Muy polarizada. Tengo varias preguntas sobre esto. La primera es, ¿cómo se plantean la estrategia? ¿Y con quién confrontan naturalmente? ¿Con el jefe de gobierno? ¿Con la Libertad Avanza, que evidentemente quiere ganar un territorio que al PRO le represente su territorio primario? Hay algunas encuestas que dicen, también le quitan a Leandro Santoro, por lo menos interpela a algún potencial votante de Santoro. ¿Cómo se están planteando eso? Nuestro foco, básicamente, es la ciudad no está funcionando bien y que estamos defendiendo a los porteños. O sea, y nosotros que representamos es la buena Pero siempre gestión. cualquier espacio No, político construye pero, algo en función de lo que está construyendo Pero te digo cuál el es nuestro adversario. norte. Nuestro norte es defender la buena gestión, es decir, che, la ciudad no funcionaba mal, la ciudad funcionaba bien. Entonces, si ahora está funcionando de esta manera, tenemos que corregirlo. Tenemos que corregirlo, no podemos permitirnos vivir así. Está bien, Porque una de las cosas que a mí más me molesta de esto, ¿qué es? Es la oportunidad que estamos perdiendo de discutir futuro. Es una ciudad que funcionaba bien. Entonces, digo, el objetivo es ese, todo aquel porteño, todo aquel vecino que crea que esta ciudad merece no estar como está ahora y que quiere elegir otra ciudad, como la que teníamos hasta hace apenas 15 meses, bueno, a ese vecino queremos representar. Ayer vino Darío Nieto y creo Martín le sacó la cuenta. Creo que en un minuto de su 5 primera veces. respuesta mencionó 5 veces a Karina Milei. Evidentemente ahí hay Y pero para mí... una disputa. pero Y con para la mí- Libertad Avanza de Karina Milei 5 veces en 1 minuto y medio, más o Pero menos, ¿sabes ¿no? cuál es el problema? Desdoblamos la elección. ¿Para qué desdoblamos la elección? No ¿Para está- qué van a ir a votar los porteños el 18 de mayo? Para discutir los temas de la ciudad. Entonces no nacionalicemos, quedan 30 días de campaña. 30 días, es un mes. Discutamos los temas que le importan a quienes nos ¿Vos están crees que viendo, la a ciudad quienes es viven en la autónoma ciudad. respecto a lo que pasa a nivel nacional en términos de las políticas en general? Por supuesto que hay vinculación, pero digo, lo que estamos discutiendo acá en esta elección es la basura, es la seguridad, es el mantenimiento, es qué oportunidades nos estamos perdiendo a futuro en la ciudad. Digo, de verdad hay muchas cosas que nos estamos perdiendo. Cosas que tienen que ver con el transporte, cosas que tienen que ver con cómo hacemos esta ciudad la capital de inteligencia artificial de toda la región, cómo discutimos las nuevas formas de educar y que los chicos aprendan en las escuelas, cómo discutimos temas que tienen que ver con el espacio público y generar nuevos espacios verdes, temas con seguridad, cómo hacemos para controlar más a los Ahora, en policías para que definitiva, caminen Emma, en la más allá de la ciudad. gestión, en definitiva es una cuestión siempre de recursos. Los recursos son finitos, se les saca a uno para tratar de solucionar otros temas. En este momento el ajuste parece ser algo de lo que el gobierno saca pecho, es decir, el gobierno nacional gana una elección prometiendo que va a ser el ajuste más importante y hoy todavía se infla en ese sentido. ¿Qué mirada tenés respecto del ajuste? Porque también incluso hay quien dice la motosierra a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la mirada de ustedes respecto del ajuste y la distribución de recursos? Mira, primero, digo, de vuelta, y yo voy a ser muy insistente con el foco en la ciudad, ¿no? Porque creo que es mi obligación Sí, en pero esta yo te lo campaña pregunto en y ese después voy a sentido, lo nacional. La ciudad funcionó los últimos 8 años con equilibrio y los últimos 2 con superávit fiscal, ¿sí? La ciudad es una ciudad que funcionaba en términos fiscales, en términos presupuestarios, que logró bajar impuestos, que logró bajar el costo que tenían las tasas. No solo lo bajó impuestos, sino que hasta devolvió fondos, ¿sí? Entonces, me parece, obviamente, digo, la ciudad enfrenta una situación económica distinta en un contexto nacional. Claramente no estamos aislados, estoy de acuerdo con eso. A nivel nacional, yo creo que había que lograr definitivamente el déficit cero. Ahora siempre la discusión es, bueno, ¿cuál es la calidad de ese ajuste y de qué manera sobre se hace? quién ¿no? cae, Y sobre digamos, quién ¿no? cae, definitivamente. Pero en el caso de la ciudad, y cuando hablamos de la mala gestión de la ciudad, digo, para mí la explicación no está ahí. La explicación está en lo que venimos hablando. ¿Incluís a Gabriel Sanchezini, al jefe de gabinete, quien nadie habla? ¿Cómo? Perdón. no entendí. En la mala gestión, ¿incluís como responsable a Sanchezini, el jefe de gabinete de Jorge Macri? Es un gobierno, es un Ujú. gobierno, es un ¿Lo incluís a gobierno él que no está personalmente? funcionando.
incluyo al gobierno, digo, es el gabinete. Digo, Te pregunto ese- porque, perdón, de Sanchezini no se habla habitualmente y era el ministro de Educación de la provincia cuando 2 docentes murieron por una explosión de gas por falta de mantenimiento en un distrito escolar intervenido como Moreno. Pero no se habla de eso, veo que no se habla en las elecciones de la capital de eso. Mira, yo Como no, si no lo ese antecedente... personalizo, yo no lo Es que personalizo en yo lo personalizo porque hay Eh, 2 muertes de por medio. No, pero son dos cosas distintas. Vos preguntaste por la mala gestión de la ciudad. Y yo lo Sí. que te digo de la mala gestión de la ciudad, creo que ¿Vos lo lo que se pondrías a rompe Sanchezini de jefe de gabinete con ese antecedente? es una decisión del jefe de gobierno. Es una decisión del jefe de gobierno. Digo, yo lo que creo es que acá lo más importante es que seamos transparentes en que la ciudad no está bien, que no se enojen con los problemas, que busquen una solución y que de cara a los vecinos propongan cosas concretas de cómo vamos a mejorar esta situación actual. Última de mi parte, Emma. En su momento, Horacio Rodríguez Larreta, todavía como candidato y parte de la discusión de la interna del PRO a nivel nacional, marcaba una clara diferenciación entre lo que venía a proponer Milei. Nosotros decimos en QR siempre la apelación a una violencia emocional, tratar de extremar mucho el discurso, incluso en acciones y demás. Y por otro, y está Horacio Rodríguez Larreta diciendo, bueno, no ese es el camino, no esa es la manera de hacer política, y gana la interna Patricia Bullrich. Quiero preguntarle cómo se siente, si sienten que algo ha cambiado en este recorrido y que hay lugar efectivamente, yo voy a decir moderación, quizá alguien dice la moderación es mala palabra, pero si hay lugar para ese tipo de hacer política, que Larreta creía que le iba a dar resultados, incluso que lo podía llegar a ser presidente, y que finalmente terminó dejándolo muy corrido en la propia interna. Yo creo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, esa forma de hacer política, de construir acuerdos, es lo que explica gran parte de las transformaciones que se hicieron en la ciudad. Digo, las leyes que sustentan las obras más importantes o los proyectos más importantes, como fue la creación de la policía, surgen de acuerdos. De hecho, Juntos por el Cambio en la ciudad, junto con otros partidos, logró acuerdo en distintas instancias. Yo fui presidente de la Pero legislatura. lo hegemónico hoy parece ser no el Entonces, acuerdo, sino la imposición. bueno, pero yo creo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, al menos durante nuestro gobierno y con nuestra vocación, logramos hacer acuerdos que en definitiva terminaron siendo beneficios para los vecinos de la ciudad. Porque el norte es ese. Siempre el norte es cómo impulsar políticas que beneficien a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso. Y el acuerdo justamente era el cómo para lograr esas medidas. ¿Sí? No era el acuerdo por el acuerdo en sí mismo. Claro. Era porque era la manera de lograr la policía, de lograr el Paseo del Bajo, de lograr los viaductos, de lograr la reforma del estatuto docente. Digo, si no había un consenso era imposible que esas leyes salieran. Entonces Cada vez- ahí radica para mí la importancia de poder dialogar, ¿no? Cada vez que decimos la última, siempre, nunca No es hay ningún cierto, ¿no? problema, Siempre- no hay ningún problema. Obviamente. ¿Te parece bien que el gobierno esté haciendo campaña con algo que todavía no hizo, línea F, y esa conexión? A mí no me gusta hacer campaña con renders. Me parece que justamente siempre lo que nos distinguió fue que mostrábamos resultados, ¿no? Ni agresiones Lo que ya se había personales, hecho. ni agresiones personales, ni renders. Eran resultados concretos y sacábamos el pecho mostrando todas las cosas que habíamos hecho en la ciudad de Buenos Aires. Entonces a mí me parece muy importante entender que la gestión no es eso, no es tinta y papel, ¿no? La gestión realmente es trabajar mucho, es planificar, es hacerse cargo, es cumplir plazos, metas. Digo, y esperemos que esto que hoy es un cartel, efectivamente se convierta en realidad, ¿no? Por el bien de todos los porteños. Gracias por haber venido, además. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.